Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a leer un texto que es titulado Introducción a la psicología comunitaria, algunos presupuestos teóricos. Este es un texto de Matías Azum Jamel. Así que empecemos. Introducción. El surgimiento de los distintos marcos teóricos en psicología comunitaria se debe en parte a los profesionales que emplean los recursos científicos disponibles para abordar diversas problemáticas comunitarias, generalmente marcadas por condiciones históricas y sociales que son muy particulares. En la práctica, esto se traduce en una mezcla de conceptos y modelos extrapolados desde otras áreas de psicología, a saber, de la psicología social, de la psicología clínica, de la psicología de las organizaciones. Bajo esta óptica, para muchos autores, la psicología comunitaria no debe adquirir el carácter de disciplina, ya que no puede definirse en un paradigma central y en un conjunto de metodologías validadas para producir y acumular conocimiento. Para otros, al contrario, y tal como vamos a ver en este presente encuentro, la psicología comunitaria debe desarrollarse al punto de consolidarse como disciplina, estableciendo con claridad un conjunto de objetivos y metodologías particulares vinculados a la transformación social, a la creación o devolución del poder a las personas para enfrentar sus propias dificultades, articulando en la práctica desarrollos conceptuales propios, como también así una identidad profesional específica. Esta imagen de una psicología desarrollada por necesidad y en condiciones de escasez de recursos y de elevadas demandas de atención por parte de grupos socialmente marginados, por ejemplo, afectados por violencia, problemas de salud, pobreza, discriminación, etc., puede llevar a la interpretación errónea de que en psicología comunitaria no es posible identificar tendencias de coherencia teórica que permitan acumular conocimiento, en especial si aún no se ha logrado el estatus de disciplina reconocida. Es por esta razón que buena parte de los manuales que disponen de la psicología comunitaria se inician con capítulos que permiten ordenar el campo teórico. Ese ejercicio, si bien resulta clarificador y en general productivo, impide reconocer la especificidad propia de las discusiones en psicología comunitaria. Así, el objetivo de este encuentro va a ser revisar las corrientes específicas sin perder de vista el componente histórico para identificar los distintos marcos teóricos. Desarrollos significativos en psicología comunitaria. Hay diferentes formas de conseguir la psicología comunitaria. De entre estas hemos agarrado dos, a saber, la norteamericana y la latinoamericana por su grado de autonomía, que facilita su análisis. También porque están suficientemente documentadas en estudios empíricos que analizan su trayectoria y producción investigativa, así por sus principales orientaciones prácticas. Abordaremos las mismas poniendo énfasis en las características identitarias, en los fundamentos y bases conceptuales adoptados para el desarrollo particular de cada corriente, resaltando los eventos históricos relevantes y contextos políticos y sociales determinantes, los marcos conceptuales propios y las tendencias y características de su evolución reciente. Vamos a empezar por la corriente que se gesta en Estados Unidos de América, la corriente norteamericana. Lo primero que debemos destacar, si queremos describir esta corriente, es la producción científica, ya que no hay un mayor número de publicaciones dedicadas a la psicología comunitaria que las generadas en Estados Unidos. Por este motivo, no es de extrañar la amplitud de perspectivas y marcos conceptuales norteamericanos. Al igual que en otros campos de la psicología, lo que acontece en Estados Unidos tiene una trascendencia a nivel mundial. En general, el contexto en el que los científicos y profesionales se movilizan para dar cuerpo a la psicología comunitaria responde en parte a la transformación de los sistemas de salud norteamericanos, en respuesta a las prácticas de recuperación de salud en instituciones del orden asilar centradas en aspectos biomédicos en contraposición a los psicosociales. Dentro de los orígenes de la psicología comunitaria destacamos la conferencia de Wanscott en Boston realizada en 1965 para el análisis de las conferencias de Austin y Vail. Hay que
buscar Hombrados de 1996, página 43-46, y así también se recomienda el capítulo 2 del libro que estoy trayendo en este encuentro. Por otro lado, Krauss señala que la administración de John Kennedy a principios de los 60, con el propósito de reformar la salud mental para crear redes de atención insertas en la comunidad, convocó a los psicólogos clínicos a trabajar con criterios de eficiencia y eficacia, apuntando a la protección de la salud, lo que a su vez reveló la dificultad que para con estos compromisos tenían las entonces prácticas y modelos de atención psicológica tradicional. Al mismo tiempo, Tiller destaca un conjunto de transformaciones en torno a la salud mental que adquieren carácter comunitario formal a partir de la creación de centros comprensivos de salud mental, que operaban en base a subdivisiones territoriales de investigación e intervención, integrando a miembros de la comunidad con un enfoque centrado en la prevención y la educación, mezclando las prácticas tradicionales de salud mental con algunos elementos que eran para ese entonces innovadores. En Wapscott se define el concepto de psicología comunitaria en torno a la acción de los psicólogos, que serían agentes de cambio, analistas del sistema social, consultores para los asuntos de la comunidad y estudiosos en general del hombre completo en su relación con todo ese ambiente. Esta definición del psicólogo comunitario marca el inicio de un proceso de formalización disciplinar, en el cual se resalta la concepción del tratamiento como una actividad en y de la comunidad. La salud pasa a ser un asunto del orden doméstico y por lo tanto el profesional psicólogo debe vincularse con ese mundo. Por eso, la institucionalidad profesional y académica norteamericana se moviliza en orden a establecer canales de comunicación y criterios de calidad profesional que permitan dar respuesta a ese contexto social de creación de centros comunitarios que atiendan las necesidades de la comunidad, proveyendo un servicio que sea más integral y completo. Es por esto que además de la definición del profesional comunitario que recién mencionábamos, se agregan algunos principios orientadores coherentes con estas definiciones de salud que por esos años comenzaban a cobrar el valor dentro de la OMS. La psicología comunitaria no debe limitarse a combatir la enfermedad o la incapacidad mental, sino debe orientarse al bienestar. Estos autores, que serían Bernstein y Nitzel, sintetizan los principios conceptuales operantes en psicología comunitaria de orientación americana. A. La adopción de una perspectiva de corte ecológico, en la cual la conducta no se puede explicar solo por factores individuales, sino que requiere una mirada que incorpore elementos ambientales, culturales, históricos y contextuales. En este sentido estricto supone que el psicólogo debe buscar las causas de la conducta en diferentes niveles que no son siempre individuales, abriendo puerta al análisis colectivo y cultural como parte del quehacer comunitario. B. La búsqueda del cambio en el sistema social, y siendo coherentes con lo anterior, debe reconocerse que el cambio personal no siempre implica un cambio colectivo, ya que la transformación social debe consistir en la adopción de una conducta o actitud determinada, pero por parte de la comunidad. C. Junto con lo que venimos hablando, se destaca la importancia de la prevención sobre las intervenciones curativas. Dentro de este principio se resalta el tratamiento en torno a la minimización de las consecuencias de la enfermedad, proveyendo al individuo de las suficientes oportunidades para evitar el sufrimiento y el conflicto, y hacia la reducción de la prevalencia de las enfermedades por medio de esfuerzos coordinados a partir de una adecuada detección inicial e intervención rápida. En esta última forma de prevención es la que se invita a modificar las circunstancias sociales y ambientales del surgimiento de una patología, eliminando la posibilidad de que ésta aparezca. A su vez, supone un proceso amplio de análisis diagnóstico de las situaciones y al mismo tiempo la necesidad de contar con modelos de interpretación teóricos que sean más complejos y multidisciplinares, los que deben reunir esfuerzos por una acción social coordinada. D, o cuarto principio, consiste en priorizar la intervención en crisis. ¿Qué queremos decir con esto?
la acción directa allí y con quienes la problemática se desencadena, aunque crisis no siempre implica algo negativo, sino más bien un evento significativo para una o varias personas, por ejemplo, desde la muerte hasta ganar un premio. En palabras de Bernstein y Nietzsche, dicen: la intervención en crisis es una técnica para ayudar a las personas a que manejen de una manera efectiva los problemas que en apariencia son abrumadores en el momento que ocurren. De esta forma, las intervenciones se destinan a personas que de otra manera carecerían de los recursos suficientes para manejar la crisis de manera adecuada. El quinto principio establece que debe fomentarse el sentido de comunidad y operar sobre ella apuntando al fortalecimiento de la capacidad de una comunidad o grupo para plantear y crear su propio cambio. Otras definiciones van a ver, pero no van a ser tocadas en este encuentro. Por otro lado, tenemos la corriente latinoamericana. Uno de los textos que ha tenido mayor impacto en esta corriente es titulado Vidas Paralelas, Psicología Comunitaria en Latinoamérica y Estados Unidos, de la psicóloga venezolana Maritza Montero, publicado en el año 1994. En él se destacan dos elementos relevantes. El primero, de un carácter explícito, consiste en establecer una distinción entre los desarrollos que ocurren al norte del río Bravo, es decir, en Estados Unidos, de los que suceden al sur mismo, esto es, de fijar una frontera entre lo que acontece en cada sector continental. El segundo, de carácter implícito, la comparación como forma de establecer el desarrollo, las aportaciones y los avances de lo comunitario en este gran lado de la frontera. En torno a esa misma idea, Enrique Saforcada subraya que el desarrollo de la psicología comunitaria en Latinoamérica se apartó significativamente de las orientaciones norteamericanas. Sus fuentes iniciales fueron otras, y con esto se refiere, fundamentalmente, a que el inicio y desarrollo de esta corriente tiene más que ver con los eventos sociales que sucedieron en las últimas décadas de nuestro pasado reciente. Respecto de la génesis de la psicología comunitaria en América Latina, la autora nos dice que resulta difícil cifrar su origen en una fecha específica, porque su auge y desarrollo está ligado a diversos procesos políticos y sociales que durante la década de los 50 a los 80 del siglo XX dinamizaron la actividad académica, la vida social y en mayor o menor forma a toda América Latina. En el caso de la psicología, esto se traduce en una reacción a la forma tradicional, académica y encorsetada en métodos tradicionales que había adoptado la disciplina. Así, un ejemplo destacado de esta corriente consiste en la revisión crítica de los modelos y sistemas teóricos importados, ya que, en su aplicación, no respondían adecuadamente a las características de los latinoamericanos ni de los problemas que acontecían en su río Bravo. Al contrario de lo que sucedió en Estados Unidos, el movimiento comunitario en Latinoamérica surgió de las ciencias sociales y en particular en la psicología social. Por lo tanto, sus orígenes no se pueden vincular con la psicología clínica, ya que más bien fueron los psicólogos sociales, los sociólogos, los asistentes sociales y los estudiantes, entre otros, los que más aportaron a la psicología comunitaria. En este sentido, a finales de los años 60 surge un movimiento eclesiástico denominado Teología de la Liberación, que reacciona ante la opresión política y se pone de parte de los pobres y los oprimidos, haciendo énfasis en la participación activa para poder hacer frente a esa opresión y dirigirse, como dice su nombre, a la liberación. Una buena representación de estas ideas las podemos encontrar en obras de Ellacuría y Martín Baró. Posteriormente, a principios de los 70, es cuando empieza a sistematizarse en diversos países de América Latina, como puede ser Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Perú, República Dominicana y El Salvador, una organización comunitaria encaminada a promover la autogestión, a través de la cual las personas deben comenzar a ser responsables de sus vidas y a estar más implicadas con la comunidad con el fin de conseguir un cambio social. Dentro de los referentes de este proceso figuran con especial relevancia Paulo Freire y la educación popular,
Orlando Fals-Borda y las acciones de transformación cultural, Federico Engels y la teoría social marxista, Thomas Berger y Peter Luckmann en torno al interaccionismo simbólico. Además, se acuña el término de psicología social comunitaria, que tiene como objetivos específicos hacer uso de las teorías válidas en psicología social y sus métodos asociados para resolver problemas específicos y concretos de las comunidades. Por otro lado, promover el cambio social planificado desde la perspectiva sociopsicológica, planteado por Montero. Otra de sus características distintivas es la crítica a los modelos experimentales, haciendo énfasis más bien en la investigación y en la evaluación para el desarrollo de la teoría explicativa, a la vez que promueve la participación activa de la comunidad en proyectos para el desarrollo. Así, su principal método consiste en identificar necesidades, ejecutar ciertas intervenciones participativas y evaluar esos resultados. Todo este conjunto de referentes que hasta acá venimos exponiendo en este encuentro como característicos de ambas corrientes, dieron origen a algunos marcos teóricos de la psicología comunitaria. En este sentido, Mann identifica 4 marcos teóricos norteamericanos. Estos son los de salud mental comunitaria, la organización sistemático, el cambio social y el ecológico. Posteriormente se realiza una ampliación de este último marco y se incluye el marco transaccional. Así, basándonos en la clasificación a lo largo de los siguientes epígrafes, vamos a exponer en qué consiste cada uno de estos marcos teóricos. La psicología comunitaria, a través de sus corrientes teóricas, posee orientaciones generales sobre el trabajo comunitario, conceptos operativos y relaciones teóricas entre los mismos, a las que se suman varias acepciones de comunidad, las que muchas veces se superponen, reagrupándose bajo diferentes modelos, grados de aceptación entre los profesionales, además de estar en permanente cambio debido a su fuerte nexo con otras formas de trabajo psicológico. Es por ese motivo que no existe acuerdo absoluto respecto al significado y validez real del marco teórico, modelo teórico y marco conceptual. No obstante, una conceptualización ampliamente extendida en la que se desarrollan Irma Serrano, García y Sonia Álvarez, quienes definen un marco conceptual como un conjunto de premisas básicas y valorativas, conceptos fundamentales y desarrollos metodológicos, tanto de investigación como de intervención, que dan origen y orientan una forma de hacer psicología comunitaria. Es decir, bajo estos parámetros pueden identificarse con relativa claridad modelos, enfoques u orientaciones diferenciadas dentro de la psicología comunitaria que pueden convivir en un periodo de tiempo dado. Hasta acá el encuentro de hoy, muchísimas gracias y adiós.